ahí el micrófono, que estoy seguro que estáis venido a escuchar a él y no a mí. Nada, muchas gracias y Ricardo, cuando quieras. Gracias. Como la misa antes del Concilio Vaticano II, que el sacerdote oficiaba de espaldas a los fieles. En este caso estoy yo detrás de los fieles. Perdonadme, pero es que era la única manera de poder gestionar la presentación sin que hubiera fallas tecnológicas. Entonces ahora mismo tengo 2 micrófonos inalámbricos en este cuerpo serrano de composición, uno para que me oigáis vosotros y otro para que me oigan los señores del vídeo. Es decir, si hay acoples o cosas raras, pues os pido disculpas porque estoy completamente monitorizado como si estuviera en la UBI. Dicho lo cual, quiero hacer 2 o 3 consideraciones previas a la ponencia. La primera de ellas la ligo con lo que acaba de decir el alcalde, y es que, bueno, siempre he procurado no hacer carga ideológica de nada de lo que proyecto, sea lo que sea, y esto no es una excepción. Tradicionalmente me he dedicado a la localización y al estudio de los frentes de batalla, pero en este caso no voy a incidir excesivamente en esa faceta, sino que me voy a centrar más bien en el hecho histórico que dio origen a los restos, es decir, en el hecho bélico, la batalla de Brunete. Hablaré un poquito al final de vestigios, pero no es la parte fundamental. Con lo cual, pues va a haber mucho croquis, va a haber mucha descripción sobre el terreno. Si habéis traído almohadas, pues no me voy a sentir ofendido si las sacáis, porque ya anticipo que es una ponencia bastante militar, entre comillas. Por otra parte, lo que quería también manifestar es que esto es bueno, una iniciativa de la que es origen o creador, en este caso Rafael, de Rutas con Historia, que me invitó a exponerlo y yo pues muy gustoso, en la medida de mis posibilidades, pues acudí. ¿Por qué? Pues porque Navalagamella no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hablamos. ¿Y por qué? Pues porque Navalagamella no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que ha mostrado desde sus alcaldías interés por el estudio de los vestigios arqueológicos ligados a la Guerra Civil Española, de los que hay una gran presencia en el término municipal, por cuestiones que entenderéis mejor a medida que vaya progresando en la ponencia. Y en tercer y último lugar, quería hacer una pequeña reflexión. Me vais a perdonar, como estoy aquí detrás y estoy más en la sala de máquinas que en el frente, quiero hacer una presentación que sea lo menos árida posible. La materia es complicada contarla sin que resulte pesada, con lo cual voy a meter 2 o 3 cortes de vídeo. Disculpas os pido por anticipado si no estoy muy ducho en la materia porque estoy manejando un equipo con el que no trabajo habitualmente. Pero bueno, os iré diciendo, pues ahora entra el vídeo y voy a tener que hacer incluso pausas. Y ya nada más, como introducción, simplemente deciros que en estos momentos me acuerdo de Fray Luis de León, cuando se incorporó a su puesto en la universidad en Salamanca y mencionó lo de decíamos ayer. Pues lo que os voy a mostrar ahora es un vídeo de decíamos ayer. Es un vídeo que tiene 13 años y es un vídeo en el que por favor no queráis ver ninguna interpretación política, simplemente son cosas que se dijeron en este mismo sitio, en este mismo local, hace 13 años, y voy con ello.
última vez me explicó este proyecto, también me sacó el puente de la pasarela, que se llama, por cierto, está de San Martín en la iglesia, el puente de la pasarela, también aprovechó, sino que me explicó en conjunto cuál era el proyecto y además me explicó también que había otorgado esta línea de viaje que el colectivo pudiera desarrollar este magnífico trabajo. En segundo lugar, es obligado también felicitar en este caso al colectivo Guadalajara, si me permites la posibilidad de las expresiones dos palabras publicado impresionante. La impresionante de toda la presentación me ha dejado muy admirado del trabajo que habéis desarrollado, de todos que habéis explicado en este caso. En tercer lugar, y cuando Laura muchas gracias por lo que usamos para ella, también yo tengo que dar las gracias, porque desgraciadamente entre lunes y viernes estoy acabando un despacho mañana y tarde, y desde luego mi propósito es tratar de visitar el nuevo número de municipios que suelen dar, porque también creo que es una forma de conocer el ritmo histórico que tenemos en la comunidad de Madrid y que en ocasiones, incluso a mí como director general del Museo Histórico, me es desconocido. En fin, simplemente quería poner esta pequeña muestra de las palabras que supongo que lo habéis reconocido todos, que el actual alcalde de Madrid dirigió en este mismo salón en su día, cuando era responsable de la Dirección General de Patrimonio. Y he querido hacerlo por una cuestión de justicia histórica, tanto con él como con Laura y con Enrique, que fueron las personas que en su día apostaron por que nosotros hiciéramos una catalogación de restos del municipio sin importarles lo más mínimo que, a pesar de su posición política evidente, estos restos fueran 100% pertenecientes a uno de los, bueno, 100%, 95%, pertenecientes al bando que teóricamente estaba en sus antípodas ideológicas. Pero recalco lo que también ha dicho Andrés hace un rato. Aquí de lo que se trata es de hablar de historia, de hablar de hechos, de hablar de sucesos, de sacar las conclusiones que se pueda, a ser posible de forma positiva y pacífica, y nada más. Es decir, hace 13 años José Luis Martínez Almeida y Laura Blázquez apostaron por esta cuestión. Primero Laura, en este caso primero Enrique López, financiándonos el estudio, y después la Comunidad de Madrid recibiéndolo y viendo que, caramba, pues hay gente que hace cosas, y apostando por esta opción de investigación que pues, 11 años después desembocó en el plan de fortificaciones y que de alguna forma es, voy a decirlo con un poco de pena, pero de realidad, es también un poco el canto del cisne del colectivo Guadarrama, en el sentido de que aquello para lo que nacimos pues, ha sido más que ampliamente cubierto por las administraciones, y ahora son otros, no digo que vayamos a desaparecer como asociación, ni Tajar, ni Gefrema, ni nadie de los que está metido en la cuestión, pero sí hemos conseguido sorprendentemente que las administraciones, tanto a nivel local como autonómico, hayan hecho bandera de nuestra reivindicación, y cuando los vientos soplan a tu favor, pues no hay más que agradecerlo. Y dicho todo esto, vamos a pasar con la presentación en sí. Veréis que en el título pone la batalla de Brunete, de zona de combate a frente estabilizado 37-2021. Bien, la batalla de Brunete no surge porque sí. La batalla de Brunete tiene un origen histórico. ¿En qué consistió la batalla de Brunete? Pues básicamente que en julio del año 37 hubo una serie de municipios que veis rodeados con unos círculos. Navalagamella es el superior izquierdo, pero también está Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, en aquel momento Villafranca del Castillo, que todavía no pertenecía a Villanueva de la Cañada, Brunete y Quijorna vieron parte de sus términos municipales afectados por la batalla que pasaría a la historia como batalla de Brunete. Lo que quiero contaros aquí, ya os lo he avanzado un poco, es el porqué de la batalla, cómo fue la ofensiva republicana, cómo fue la estabilización del frente, cómo fue el contraataque nacional y las conclusiones. ¿Por qué de la batalla de Brunete? ¿Por qué se produce la batalla de Brunete? Pues en primer lugar se produce porque básicamente Franco no consigue tomar Madrid entre noviembre de 1936 y marzo de 1937. Hubo una serie de batallas directas, como el asalto a la ciudad universitaria, la batalla de la carretera de La Coruña,
y luego una serie de batallas envolventes, cuando se vio que las tropas de Franco no podían tomar la ciudad directamente, pues hubo una serie de intentos de envolvimiento de la capital por el sur y por el norte, Jarama, Guadalajara, etc. Le llevaron a desistir del empeño de intentar tomar Madrid al asalto, y quedó la situación estacionaria, por decirlo de alguna forma, con una cuña que desde el oeste entraba a los arrabales del oeste de Madrid, valga la redundancia, y ahí quedaba. ¿Qué sucedía? Pues lo que sucedía es que cuando Franco ve que no puede tomar Madrid, dice, pues voy a hacer volcar el esfuerzo de la guerra sobre otras zonas en las que hasta ahora ha habido una situación más, digamos, a la espera, porque Madrid era, desde julio del 36, el objetivo de unos por tomarlo y de otros por defenderlo. Entonces, cuando en marzo del 37 ve que no lo puede tomar directamente, pues vuelca su esfuerzo hacia el País Vasco, donde el final del año 36 pues, había sido muy estático y donde tenía sus tropas, entre comillas, acantonadas. Este esfuerzo lo que significa es que se empieza la ofensiva en dirección este-oeste desde Guipúzcoa hacia Bilbao. Como este movimiento de presión en dirección este-oeste iba siendo poco a poco favorable para sus armas, pues la República lo que decide es intentar frenarlo. A finales de mayo, junio del año 37, lleva a cabo su primera ofensiva para tratar de evitar que el esfuerzo militar de Franco en el norte progresara. ¿Para qué? Para distraer las tropas que estaban volcadas en el norte y que Franco tuviera que enviarlas al centro. ¿A qué? Pues a defender el primer intento de ofensiva republicana seria de la guerra, que fue la famosa batalla de la Granja, en la que pues, unas unidades republicanas se descolgaron desde las alturas de Navacerrada e intentaron salir hacia la planicie castellana para tomar Segovia, pero fueron frenadas en la angosta garganta del Eresma y los picos de la zona, pues, Cerro Matabueyes, Cabezagatos, Cerro del Puerco, en fin. No es esta batalla la que venimos a comentar, pero lo que quería era poner en antecedentes al público no especialmente versado en la batalla, en la Guerra Civil Española, para que supiera el porqué de todo esto y por qué sucedieron las cosas en este sitio y en estas fechas. Bueno, Bilbao al final es ocupado por las tropas de Franco en junio del año 37. ¿Qué es lo siguiente en el trayecto este-oeste desde Bilbao? Santander. Pues bien, igual que la República desarrolla la batalla de la Granja para intentar frenar la ocupación de Bilbao, el siguiente intento para frenar ese avance en dirección hacia Occidente de las tropas de Franco, su objetivo era Santander, pues es la batalla el movimiento táctico y estratégico que derivaría en la batalla de la Granja, en la batalla de Brunete. Estoy ya... Perdóname que voy a echarme un trago de agua, que quede claro. Pues se me ha debido oír todo el garganchón con el inalámbrico este. Bien, la batalla de Brunete tiene lugar en el terreno que os he explicado en la primera traspa y consiste básicamente en lo siguiente. Fijaos bien en este mapa. Esto es Madrid. Todo esto que estoy marcando con el cursor es el frente republicano, es decir, al norte de esta flecha están las tropas de la República, también lo están en Madrid y están incluso en la zona sur hasta Villaverde. La República lo que piensa es, tengo esta cuña, esta flecha nacional ejerciendo presión sobre Madrid, si soy capaz de introducir una cuña a su espalda, a su retaguardia, y hago un movimiento de pinza desde la zona de Valdemorillo, saliendo a Alcorcón, a la carretera de Extremadura, por un lado, y por otro lado, desde Vallecas, meto otra pinza con la que cerrar el frente, lo que hago es embolsar a todo el ejército que me está machacando y que me está bombardeando pues desde las alturas de la Casa de Campo, de Garavitas, desde el Cerro de los Ángeles, etcétera, etcétera. Bueno,
A este respecto, quería haceros un comentario de algo que, como yo me dedico mucho tiempo a localizar fortines y restos de la guerra, se da la curiosidad que en la orden que da inicio a la operación republicana, se pretende que las tropas de Franco se retranqueen hacia atrás. ¿Hasta dónde? Hasta el arroyo Butarque. Y también se da la casualidad que el arroyo Butarque era uno de los niveles defensivos que había establecido la República en septiembre del 36, cuando las tropas de Franco todavía estaban progresando desde Madrid. En consecuencia, en el arroyo Butarque había unas fortificaciones y todavía quedan unos vestigios muy livianos de los sistemas de atrincheramiento junto al arroyo Butarque. Es decir, la República quería sacar fuera de esas fortificaciones que no llegaron a tener efectividad a las tropas de Franco y dejarlas como asediantes, pero más alejadas del casco urbano de Madrid. Bien, vamos a la zona del ataque. La zona del ataque, como ya habéis visto, os decía que es importante que tengáis este mapa en la cabeza porque haré referencia a él en varias ocasiones. Haciendo zoom y bajando a nuestra zona, veis que en este mapa están los 5 puntos en los que había unidades nacionales desplegadas. El frente era un frente discontinuo, porque como os decía antes, la guerra se estaba decidiendo, o Franco estaba pivotando todo su esfuerzo bélico en el norte y la zona centro la había dejado desde marzo un poco en situación de espera, con lo cual había establecido 5 puntos en este área que observamos, 5 puntos con unidades tipo batallón en Quijorna, en Brunete, en Villanueva de la Cañada, en Villafranca del Castillo y en Villanueva del Pardillo. 5 unidades tipo batallón, aproximadamente pues, unos 3.000 hombres, por decirlo de alguna forma. Y frente a ellos, pues lo que vino es un auténtico aluvión de fuego. Atacaban 2 cuerpos de ejército, integrados, el cuerpo de ejército 5 y el cuerpo de ejército 18. Un cuerpo de ejército está integrado normalmente por 3 divisiones. En el caso del cuerpo de ejército 5 eran las divisiones 46 y 11, de filiación netamente comunista. En la división 46 estaba el campesino y en la 11 estaba Lister, y una división de reserva, la 35, al mando de la cual estaba Walter, un mayor de origen polaco. Y el segundo cuerpo de ejército que atacó fue el 18, que estaba compuesto por otras 2 divisiones, la 15 y la 34, y una de reserva, la número 10. En resumen, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un campo de batalla aproximadamente de 15 kilómetros de ancho por 15 kilómetros de... Y aquí viene la polémica, porque yo digo de alto y en la Consejería de la Comunidad de Madrid me decían, esto no es alto, porque no estás subiendo. Le digo, sí, estoy subiendo, latitudinalmente estoy subiendo. ¿Por cuál es el área de un rectángulo? Va a ser por altura, ¿no? Pues esto es altura. Bueno. Chascarrillo al margen, estamos hablando de un cuadrado de más o menos 15 por 15, en el que unos 40.000 efectivos republicanos atacaron un frente cubierto por unos 3.000 efectivos nacionales, más o menos, grosso modo. ¿Quiénes estaban al mando de la cuestión? Pues en el caso del Ejército Nacional, el máximo responsable, el jefe del Ejército Centro, era esta persona, el general Saliquet. Y de él dependía el general Varela, que era el jefe del 7º cuerpo de ejército. Repito, un cuerpo de ejército viene a ser unas 3 divisiones, más o menos. Lo que sucede es que Varela era un tipo sobre el que... O sea, era una persona, era un militar que tenía mucho ascendiente sobre Franco. ¿Por qué? Pues porque habían sido compañeros en África, habían hecho la guerra en África juntos, y Franco consideraba A, que tenía baraca, que tenía suerte, y B, era bilaureado, tenía 2 laureados de San Fernando, y eso pues en el escalafón militar tiene bastante importancia. Con lo cual, a pesar de ser Saliquet el jefe, el responsable último, es sobre las espaldas de Varela sobre las que se cargó la máxima responsabilidad de la conducción de la batalla, y que no siempre fue tan idónea como la historia ha querido hacer ver. Y ahora os cuento. Debajo de Varela estaban, por un lado, en la parte de aquí,
del frente estaba el general Ricardo Serrador al mando de la división 71, flanco oeste, de la bolsa, vamos a llamarlo así, la bolsa. Luego estaba el general Irureta Goyena, que era quien estaba en esta zona, por decirlo de alguna forma, y luego estaba el general Asensio, que no estaba en Brunete. El general Asensio estaba en el Jarama, pero cuando Franco ve la que se le viene encima, rápidamente llama a quienes. Al general Asensio lo saca de línea desde el Jarama y también pide ordena el desplazamiento del general Sáenz de Buruaga de la 150 División para intentar taponar o evitar el avance republicano. Y por último estaba el general Barrón, que era el encargado de la 13 División, que era la reserva del cuerpo de ejército que mandaba Varela, que estaba situado en la zona sur y que justo cuando ataca la República está en reorganización, con lo cual no tenía sus unidades completamente cubiertas. Bien, ¿quién había por el lado republicano? Pues el máximo responsable era el general Miaja. El general Miaja, el héroe de la defensa de Madrid, un general asturiano, de quien dependían tres ejércitos. Por un lado, el ejército de maniobra, por otro lado, el cuerpo de ejército de Vallecas y, en tercer lugar, la reserva general del primer ejército, del ejército de maniobra. ¿Y quiénes eran las personas que operaban estos cuerpos de ejército y estas divisiones? Pues el ejército de maniobra, es decir, era quien mandaba el quinto cuerpo de ejército. Recordad que el quinto cuerpo de ejército era el que atacaba por el flanco occidental. Dependían Lister, el Campesino y Walter, los jefes de las tres divisiones que os he mencionado, y por el otro lado estaba el teniente coronel Jurado, que era quien mandaba el 18 cuerpo de ejército, el cuerpo de ejército que atacaba por la zona, digamos, oriental, y de él dependían el teniente coronel Enciso, Gal y el teniente coronel Galán. Jurado fue sustituido durante la batalla y fue sustituido por el coronel Casado, que luego pasaría a la historia como digamos, el urdidor de, para unos, un golpe de Estado, para otros una reacción ante la preponderancia comunista en el ejército de la República en los últimos días de la guerra. Bien, continuamos. En el ejército de Vallecas, ese ejército que iba, recordad lo que os he explicado, que iba a hacer una pinza desde Vallecas intentando salir a la carretera de Extremadura para cerrar, para embolsar al ejército nacional, pues estaba al mando del teniente coronel Romero, el teniente coronel Bueno mandaba la cuarta división y el mayor Gallo mandaba la 24. Y luego había pues otras dos divisiones que eran la reserva, porque, repito, para las personas que no están duchas en la materia, un ejército no va al combate con todos sus efectivos, sino que procura ir administrándolos de tal forma que, según tiene lugar la batalla, pueda ir sustituyendo bajas y manteniendo el esfuerzo. ¿Cómo empieza la batalla de Brunete? Pues la noche del 5 al 6 de julio, esto es Valdemorillo, aquí está el vértice Santa Ana, esta es la Madre del Cordero. Del vértice Santa Ana, esto digamos es el mismo mapa partido en dos. El vértice Santa Ana se descuelgan la división 46 al mando del Campesino, progresa a través del camino del Ancharejo hacia el río Perales y hacia las Rentillas, y a través de la cañada de los Montes del Duque hacia los Llanos y hacia Quijorna. Es decir, la división 46 toma una dirección hacia el río Perales por un lado y por otro lado hacia Quijorna a través de esta cañada y hacia el río Perales a través de este camino. A la par, en dirección opuesta, en vez de hacia el occidente, hacia el oriente, es decir, hacia el este, las unidades de Lister, de la 11 División, utilizan el camino de Olla Espesa hacia Brunete. No bajan por la actual carretera, no bajan por el camino que nosotros ahora identificamos como conexión directa entre Valdemorillo y Brunete, sino que lo hacen por un camino campo a través más al oeste de la actual carretera. Y además una de las diferencias entre una progresión y otra es que la 46 ataca con riqueza de medios y abundante uso de artillería, mientras que la 11 avanza o baja en silencio
completamente hacia Brunete en esta noche del 5 al 6 de julio y la rodean sin disparar un tiro, por decirlo de alguna forma. ¿Qué sucede? Pues que esta es una de las claves para que la batalla se desarrolle como se desarrolló con posterioridad. ¿Por qué? Pues porque cuando Lister llega a Brunete, su orden era avanzar por la carretera de Villaviciosa y acercarse hacia Sevilla la Nueva. Pero lo que hace es, además de intentar esto, pero con timidez, porque él quería tener el flanco donde estaba la División 46 cubierto para poder hacerlo con tranquilidad, con cierta timidez, también sus tropas avanzan por la carretera de Boadilla y se quedan a 2 kilómetros de Boadilla. Este movimiento no estaba en las órdenes, pero a diferencia de lo que sucede en los ejércitos, digamos, profesionales, y más en algunos como por ejemplo el alemán, que se precia de ello, y es que se le da mucha responsabilidad a los capitanes y comandantes para que actúen de acuerdo con su criterio durante la batalla. Aquí hubo un cierto temor a digamos, alejarse excesivamente de Brunete hacia Boadilla, tomar Boadilla, que insisto, no estaba en las órdenes, y las tropas de Lister volvieron sobre sus pasos, tanto en el caso de Boadilla como el de Sevilla la Nueva. Esto estaba sucediendo en el quinto cuerpo de ejército. En el 18 cuerpo de ejército, es decir, en la zona oriental, a la par que sus compañeros del quinto cuerpo rodeaban Brunete, ellos se dirigen hacia el este, hacia Villanueva de la Cañada, que la rodean igualmente, y algunos batallones de las dos divisiones, porque así como la 11 y la 46 se habían separado, aquí la 15 y la 34 actúan conjuntamente. Entonces, rodean Villanueva de la Cañada y se lanzan hacia la zona de Villafranca del Castillo. Todo esto sucede el día 6 de julio. Os recuerdo que la progresión inicial es la noche del 5 al 6 de julio y todo esto que sucede es en el primer día de batalla. El 6 de julio, como pongo aquí, termina con las tropas republicanas conquistando Brunete y Villanueva de la Cañada y siendo frenadas ante Quijorna, ante la cota 663, de la que hablaremos ahora, y 1 kilómetro al sur de Brunete en dirección a Sevilla la Nueva. ¿Por qué la ofensiva, que como os repito y os enseñé en el primer croquis, tenía como objeto salir a través de Villaviciosa de Odón hasta Alcorcón y cortar la carretera de Extremadura? ¿Por qué fracasa? Pues por las dudas, por un lado, que os he explicado, de irse hacia Boadilla sin tener órdenes para ello y no querer avanzar hacia Villaviciosa sin tener el flanco derecho cubierto, que es donde estaba operando el campesino. Esas dudas y la falta de confianza retrasan el momento crucial que habían tenido los republicanos para, con una superioridad aplastante de medios, rebasar a las tropas nacionales. Y bueno, pues básicamente el frenazo, esta flecha que veis aquí, es el frenazo fundamental a la ofensiva republicana que tiene lugar en la llamada cota 663. ¿Por qué? Pues hay un teniente coronel que se llama Álvarez Entrena, que pertenecía a la División 13, a la de Barrón, que estaba en ese momento en reorganización, como os explicaba antes. Entonces, claro, él no tenía asignado ni tropas ni mando sobre ellas. Pero lo que hace es, cuando le llegan las primeras noticias de que hay una ofensiva generalizada por parte de las tropas republicanas, lo que hace es tomar a un batallón de la división de Irureta-Goyena, de la que estaba en la zona oriental, toma un batallón y por la noche, o sea, sin prácticamente esperar a que amanezca, la llamada cota 663. Los que conocéis la zona de Brunete, si vais de Brunete a Villaviciosa de Odón, en este sentido, de Brunete a Villaviciosa de Odón, a mano izquierda hay como una especie de cerrete al pie del cual pues hay como maquinaria de extracción de áridos y demás. Esa es la cota 663. Allí colocó Álvarez Entrena a este batallón y con otras unidades que pudo, digamos, obtener
de lo que había en la zona, detiene la ofensiva de Lister. El libro que utilizo como base en este caso es para mí la Biblia de la Guerra Civil Española, que es por supuesto las monografías del coronel Martínez Bande. Dice lo siguiente: las 3 horas que transcurren entre las 6 y 9 de la mañana aproximadamente son tiempo perdido. Cuando el mando de la 11 División ordena a sus tropas avanzar sobre Villaviciosa, estas tropiezan con el batallón del teniente coronel Álvarez Entrena y ya no prosiguen. Bueno, hasta ahora solo llevamos un día de batalla. Día 7. El día 7 de julio, la República, que ha sido frenada, decide aprovechar su cantidad de recursos y de medios para progresar. Ataca, por un lado, el vértice de los llanos y hace mover a las tropas nacionales que estaban allí hacia abajo. Ataca las posiciones de la carretera de Villaviciosa, que han sido frenadas, como os he comentado, por Álvarez Entrena. Y Álvarez Entrena, la zona esta de la División 13, que estaba en reorganización, se reorganiza a uña de caballo e intentan, veis que aquí hay un pespunte azul, intentan crear una barrera con 3 agrupaciones, cada una con 2 batallones, para evitar que los republicanos progresen, intentando retardar lo máximo su avance en espera de la llegada de tropas de refresco. El día 8, al día siguiente, lo que hacen la República es intentar, por fin, y acaban ocupando Quijorna. La batalla por Quijorna es salvaje, es decir, el 6, el 7 y el 8, Quijorna es defendida hasta el práctico exterminio por unas unidades falangistas que había allí, y solamente pueden escapar por la noche unos pocos integrantes. La División 15 cruza el río Guadarrama, es decir, aquello que podían haber conseguido fácilmente el primer día, el día 6, y se vuelven a Brunete, pues lo intentan hacer otra vez, pero esta vez el enemigo ya está avisado, con lo cual pues hay una lucha tremenda y quedan detenidos al pie del vértice Romanillos y del Mosquito, que nunca serían ocupados por las tropas republicanas. Eso en cuanto a los movimientos de la República. Las tropas nacionales, lo que hace Varela es decir, dicta su primera orden de operaciones y lo que intenta es crear una línea de defensa, que la he dibujado aquí en azul, una línea de defensa a base de puntos aislados para evitar que avancen hacia el sur, sino que tampoco avancen hacia los lados las tropas de la República. Es en ese momento cuando Franco es consciente de la entidad del ataque, manda a Asensio que salga del Jarama. En el Jarama, después de la batalla del Jarama, había un frente de 17 kilómetros en la orilla izquierda del Jarama que estaba cubierto por unas tropas nacionales que rápidamente son sacadas de allí para venir a combatir a Brunete. Perdón. El día 9, llevamos 6, 7, 8, el cuarto día de la batalla. Por parte republicana siguen intentando avanzar en la zona, una vez ya tomado Quijorna, intentando avanzar hacia Perales de Milla, y en la zona contraria, en la zona opuesta, Villanueva del Pardillo es completamente rodeada. Es decir, quedan también unas unidades nacionales aquí defendiéndose, pero son rodeados. Por parte nacional, lo que hacen es, aparte del perímetro de puestos aislados del que hablamos en la diapositiva anterior, crean una especie de línea elástica con batallones, porque él ve que por donde más progresión puede haber es por la zona del Guadarrama, puesto que el día anterior los republicanos han conseguido cruzarlo, cosa que no ha sucedido aquí en el Perales, y entonces coloca unos batallones. Esos batallones pretenden hacer repasar el río Guadarrama, que veis aquí en vertical, quieren devolver a los republicanos al otro lado del Guadarrama. Bueno, y aquí viene otro de los elementos fundamentales por los que la República no pudo conseguir sus objetivos iniciales. Y es que en 6, 7, 8, 9, en 4 días, Franco ha multiplicado por 9 los efectivos que tenía en el campo de batalla el primer día. Es decir, pasa de tener 5 batallones defendiendo esta zona a tener 44 batallones. Haceos una idea de la logística de la época, de cómo estaba España dividida. Por parte de los nacionales, tuvieron que mover trenes
con recorridos larguísimos, pero lo hicieron con tal efectividad y velocidad que lo que la República quería, que era intentar avanzar mientras no tuvieran los defensores la suficiente entidad defensiva, pues en 5 días, bueno, en 4 días, ya no lo logró, porque Franco movilizó, pues eso, multiplicó por 9 los efectivos en el campo de batalla. El día 10 ya los republicanos se esfuerzan al máximo por las alas de los ataques, intentan cruzar el Perales y no lo consiguen, conquistan el vértice Mocha, eso sí, envuelven Villafranca del Castillo, lo mismo que había pasado con Villanueva del Pardillo, que como veréis aquí sigue estando rodeada, había tropas nacionales peleando dentro, pues consiguen lo mismo con Villafranca del Castillo. E intentan infiltrarse por la zona del Perales, pero repito, no lo logran. Mientras que los nacionales lo que hacen es lo siguiente, le dice Franco a Saliquet, en este caso a Varela, la división 71, la que cubría el frente antes, el coronel Serrador, que iba desde el Alto de León, bueno, casi desde Somosierra hasta aquí, que se retranquea hasta Fresnedillas, y aquí meto entera la división de refresco que me ha llegado ahora de Sae de Buruaga. Es decir, el día 10 hay una reasignación de frentes por parte nacional y un esfuerzo máximo de los republicanos por intentar ensanchar la bolsa en la que se encuentran. Y el día 11 es el último esfuerzo, las últimas ganancias de la República. Conquistan definitivamente Villanueva del Pardillo, que ya no es rodeada, sino conquistada. Se ocupa, hay polémica al respecto, el Monte Perales. Yo no sé si los estudios que ha hecho Ernesto Viñas sobre esta cuestión podrían aclararlo, si hubo o no hubo conquista del Monte Perales. Y los republicanos alcanzan uno de sus objetivos, que era la carretera de Chapinería, es decir, la actual carretera del Pantano de San Juan, la que va por Brunete y llega hasta el Pantano de San Juan. Pues llegan a esa carretera, pero claro, no llegan donde ellos querían. Ellos querían haber llegado a esta intersección, que es la carretera que va desde Quijorna a esta del Pantano. Pero aquí los frenan, no lo consiguen. Entonces llegan a cortar la carretera, pero mucho más cerca de Brunete, de lo que ellos querían. Y empiezan las reconquistas nacionales. El vértice Mocha, que había sido rodeado, se libera, por decirlo de alguna forma, a sus tropas rodeadas, son liberadas por los compañeros del ejército de Franco, y se rompe el cerco de Villafranca del Castillo, que también había sido el día anterior cerrado. Es decir, no corre la misma suerte que Villanueva del Pardillo, sino que Villafranca del Castillo vuelve a estar dentro del terreno de Franco. Bueno, pues hasta aquí es la ofensiva republicana. Llega el punto muerto. ¿Por qué? Pues porque las tropas están absolutamente desgastadas. Ha habido combates a los que la propia dureza de la lucha habría que añadir el calor monumental que hace en julio en esta zona. Entonces se produce una reorganización. Jurado, como os digo, es relevado por el coronel Casado. Miaja ordena al quinto cuerpo de ejército, es decir, a los de Modesto, pasar a la situación defensiva, y el Prieto, que en aquel momento era ministro del ejército, le dice que conviene hacer lo mismo con el 18, es decir, que los dos cuerpos de ejército que han iniciado la ofensiva desde las alturas pasan a situación defensiva. Y lo que hacen no quiere decir que entre el día 11 de julio y cuando empieza el contraataque nacional no pase nada, no, hay porfía, sobre todo en la zona entre la Aulencia y el Guadarrama, pero no es de la entidad de la que fueron los 6-7 primeros días. La República ve que no va a poder progresar más y determina hacer un escalonamiento en profundidad, es decir, que aquello que ha ganado, poder intentar defenderlo ante un eventual contraataque de Franco. Bueno, pues estos días, los que transcurren entre aproximadamente el 11 y el día 18, es esta porfía de lo que os hablo, está bien descrito en testimonios como los de López Muñiz o de Bande, del libro del que os hablaba, que he tomado prácticamente pues, toda la información militar de esta presentación. Y el contraataque nacional, cuando los nacionales se ven que ya tienen la suficiente fuerza como para repeler la ofensiva, pues
plantean una idea, y es: vamos a intentar, ellos nos han querido cerrar la bolsa que asediaba Madrid, vamos nosotros a cerrar la bolsa que nos han creado al sur de Valdemorillo. Así que este plan se lleva a cabo, o se intenta llevar a cabo, pero los hechos demuestran que no es viable, porque las tropas republicanas son mucho más correosas de lo que pensaban los nacionales y defienden cada palmo de terreno de forma denodada y espectacular. El día 18 hemos pasado del día 6 al día 11, ataque, del día 11 al día 18 estabilización, y el día 18 empieza el contraataque de Franco. ¿Qué ha hecho Franco? Aparte de traer a la 150 y aparte de traer a la 12, se trae a las unidades de combate más prestigiosas que tenía su ejército en aquel momento en toda España, que son las brigadas navarras, la cuarta y la quinta. En realidad eran unas brigadas muy sobredimensionadas, porque las brigadas navarras que habían ocupado Guipúzcoa y que estaban embebidas en la lucha del norte, en realidad tienen entidad casi de división. Cada brigada tenía 12 batallones, que es una barbaridad para una brigada. A una brigada la sitúa en esta zona y a otra brigada la sitúa en esta otra, a una en el oeste y a otra en el este. Y lo que sucede es que la Quinta Navarra ataca hacia la loma fortificada, pero es detenida. Asensio, con su 12 división, avanza ligeramente a la carretera de Boadilla, ligeramente, pero el verdadero salchucho que decimos en mi pueblo, que le organiza la República a Franco, tiene lugar aquí, en el monte, en el cauce, junto al cauce del Perales. ¿Por qué? Pues porque el día 19 la Cuarta de Navarra, que llegó a Navalagamella en tren desde la zona de Chapinería, bueno, llegó hasta esa zona en tren y luego en camiones y marchas nocturnas hasta Navalagamella, hasta el Cerro Cabezas, pues eso lo tengo bastante bien estudiado. Resulta que deciden que cruzan el Perales para intentar alcanzar el vértice de los Llanos, donde está la división 46 del Campesino. ¿Y qué sucede? Que lo intentan hacer a través del arroyo Valdehierro y les cogen los republicanos por arriba y por abajo, desde el norte y desde el sur, con fuego cruzado de ametralladoras, y los destrozan. Los destrozan de tal suerte que 3 días después tuvieron que volver en grupas, que se dice en temas hípicos y de equitación, volver grupas hacia el otro lado del Perales, porque literalmente los machacan. Los republicanos machacan a la Cuarta de Navarra, que era, repito, la unidad más combativa del ejército de Franco. Aquí es donde se nota que el ejército popular de la República ya tiene una entidad combativa suficiente. Pasamos al día 20, la Quinta de Navarra sigue intentando avanzar, ya con Villafranca del Castillo completamente tomada, el vértice Mocha en su poder, pues siguen intentando recuperar terreno en este triángulo que hay entre el Guadarrama y el Aulencia. Y las divisiones 46 y 11, tanto la del Campesino como la del Líster, en el quinto cuerpo de ejército, solicitan su relevo porque es que están trituradas después de combatir durante 15 días sin prácticamente descanso, porque es que por la noche no descansaban, es que por la noche seguía habiendo fuegos, incendio, se intentaba habituallarse de agua, en fin, fue una batalla espeluznante. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para que veáis, por ejemplo, la Casa del Monje es uno de los lugares que al comienzo de la batalla está en manos de Franco. Durante la ofensiva republicana es ocupada por los republicanos y durante la contraofensiva nacional vuelve a quedar en manos de los nacionales. Este es el estado de la Casa del Monje en el año 2005, estas fotos las hice yo, fijaos cómo está todo lleno de impactos de la lucha que hubo por este edificio. Y para que os hagáis una idea de los puntos de referencia de la Casa del Monje, desde la Casa del Monje, esto es Brunete, hay unos 9 kilómetros en línea recta. Y desde la Casa del Monje, el castillo de Villafranca, con unos 8 kilómetros de distancia en línea recta. Elementos que se han recuperado, por ejemplo, allí al lado de la Casa del Monje, pues un corazón de Jesús de los combatientes nacionales, una moneda que tiene pinta de ser muy antigua. Y esto que veis aquí es la casa del Jardín, o también conocido como Palacio Ruspoli, que en 2005 estaba hecho una ruina y que ahora está precioso,
completamente restaurado y está a unos 2 kilómetros bueno, pues de la Casa del Monje. Bueno, el contraataque nacional tiene lugar los días siguientes, ya pues el 21 de julio siguen presionando en la zona entre el Guadarrama y el Aulencia. Ese 21 de julio la Cuarta de Navarra, como os decía antes, tiene que replegarse a la margen derecha del Perales porque los han triturado. El 22 y el 23 las fuerzas de Asensio, la 12 de Asensio, bueno, que era la 12 y había asumido también las tropas de la 11 de Irureta-Goyena, consiguen expulsar casi por completo a los republicanos de la orilla izquierda del Guadarrama y el día 23 la 39 reemplaza a la 46 en la noche del 22 al 23. El día 24 los nacionales renuncian a la idea de cerrar la bolsa que tenían al principio, intentan llegar aquí al vértice de Líjar y tampoco lo consiguen, tampoco lo van a conseguir. La división 13 de reserva es cuando se lanza al ataque sobre Brunete para recuperarlo y lo hacen de dos formas. Por un lado, por la parte oriental y por otro, por la parte occidental. A las 12 menos cuarto, pues uno de los regimientos de las 3 unidades que habían taponado al comienzo de la batalla la zona sur, pues a las 12 menos cuarto de este día, del día 24, recuperan Brunete. Pero fijaos lo que sucede. ¿Los republicanos se rinden, se hunde el frente, se vuelven para atrás? No, al contrario. Lo que sucede es que están defendiéndose denodadamente en la zona del cementerio, que entonces estaba a más distancia del centro de Brunete. Bueno, estaba a la misma distancia, pero que no había, como hay ahora, una continuidad de casas. La división 35 está resistiendo como buenamente puede y sucede una cosa curiosa, y es que hacen una preparación artillera los nacionales sobre el cementerio y tenían previsto, a continuación de la preparación artillera, bombardear el cementerio. Pero resulta que un sargento del 6º Tabor de Regulares de Melilla, a las 4 de la tarde, nada más terminada la preparación artillera y sin que hayan llegado todavía los aviones, sale de la trinchera, arrastra a su gente y entonces consigue desalojar, por la sorpresa del ataque, a quienes estaban de la 35 en el cementerio. ¿Qué sucede? Que los aviones en ese momento están volando para bombardear el cementerio y las tropas de Franco ya estaban dentro del cementerio. Consiguen a última hora informar al mando aéreo de que no bombardeen el cementerio, que están ya sus tropas dentro. Entonces, claro, los aviones pueden despegar con bombas, pero no es nada aconsejable que aterricen con bombas. Con lo cual, cuando un bombardero sale a bombardear, o bombardea su objetivo o tira las bombas al campo para no tener que aterrizar con ellas dentro. Pues lo que hacen es soltar las bombas en un olivar que había justo al norte del cementerio y resulta que en ese olivar estaban las tropas de la 14 División de Cipriano Mera esperando para relevar a las tropas en este caso de la 35, no, de la 11, de Lister. Con lo cual, sin haberlo deseado, bombardean la acumulación de hombres de refrescos republicanos y ahí es cuando se produce una verdadera carnicería y entonces sí que las tropas republicanas tienen que replegarse hacia Villanueva de la Cañada. El día 26 ya terminamos la batalla prácticamente, las tropas nacionales rectifican, como no pueden cerrar la bolsa, rectifican hasta el arroyo Molino y ya no progresan más. ¿Por qué no progresan más? Pues porque Franco no quiere. Porque Varela quería seguir hacia adelante, pero Franco le dice no. Porque él considera que como la guerra no se va a ganar en Madrid, porque se lo demostraron los hechos entre noviembre y marzo, quiere que todas las tropas que ha sacado del Frente Norte para contrarrestar esta ofensiva republicana vuelvan a su lugar. Entonces se conforma con establecer ahí la línea de frente y bueno, pues las bajas, sobre esto hay muchísimo trabajo que hacer porque toda esta valoración de bajas yo creo que es un poco, está cogida con pinzas, porque no hay un estudio serio por ninguna parte de las bajas de cada batalla, pero se supone que, en fin, algo menos de 20.000 en cada bando.
Esta es la línea final alcanzada y ya termina la batalla de Brunete. La parte militar ya os la he contado. Pero ¿qué sucede? Pues que una vez que ha terminado la batalla, pues entramos los historiadores a la liza. Y un documento interesantísimo que se emite, fijaos, el 27 de julio, la batalla termina el 26, pues al día siguiente, Franco, que dice que no se progrese más, que quiere llevar sus tropas al norte de nuevo, Franco dicta una orden que indica organizar en profundidad una línea defensiva a retaguardia del río Perales y entre este y los ríos Aulencia y Guadarrama. Esa simple orden es el origen de casi todas las construcciones que tiene Navalagamella en su término municipal y muchas de las que tiene Villanueva de Perales y el propio Brunete. Os pongo un ejemplo. La importancia de estudiar los documentos antes de salir al campo a nada. Fijaos en esto. Esto es el Ejército del Centro, la 20 División, un estadillo de trabajos realizados quincenal en noviembre y diciembre del año 38. Pues en estos estadios se encuentran, por ejemplo, las características de las obras. Se ha construido un grupo de 3 fortines conjugados blindados contra artillería ligera con abrigo en caverna para su guarnición, víveres y municiones contra artillería de 15,5 y bombas de 100 kilos. Y este documento no solo te dice las características de la construcción, sino que te dice cuándo se construyeron y dónde se construyeron. En la carretera de Quijorna, un grupo de 2 fortines con las mismas características de protección y capacidad con sujeto a proyecto cursado tal. Es decir, aquí te habla cómo son 3 de ellos, que son los de la posición de encrucijada, y aquí te habla de cómo son 2 de ellos, que son los fortines al sur de Quijorna. Es decir, sales al campo ya con los deberes hechos y es todo más fácil. O, si ya conoces la obra, sabes cuándo y por qué se hicieron. Este es, por ejemplo, pues este nido del que habla aquí, grupo de 2 fortines con las mismas características de protección, bla, 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 pues es este, pero solo hay uno. ¿Y cómo es que solo hay uno? Pues el propio Ernesto Viñas descubrió en su día que es que el otro estaba tuneado de vivienda. Fijaos cómo está la tronera frontal para arma automática camuflada de ventana, las troneritas para fusilería también están tuneadas de ventana y bueno, pues son curiosidades de las cosas que podemos ver en el campo. Esto mismo pues sucede con la cota que veis ahí. Probablemente en este lugar, que pertenece ya al término municipal de Quijorna. Veis aquí un plano original donde se indica cómo estaba el fortín ubicado con los atrincheramientos y qué unidades había. Y claro, sales al campo. ¿Veis esta cosa, este muro que hay aquí? Bueno, pues esto es un muro anticarro, es un muro para evitar que se te cuelen entre el fortín y el río con un carro de combate. Pues resulta que todo esto existe. Posición cota 560, en la Loma de San Pablo, esto está en terreno privado. Y es la primera fortificación integral de hormigón del Ejército Nacional en el centro de España. Si os dais cuenta, mirad lo que pone aquí. Bueno, pone aquí 1937, pero... bueno, os aseguro que aquí pone agosto de 1937. Es decir, que al mes, si la orden de construcción de todo esto es de finales de julio, en agosto ya estaba la planificación hecha. Con la estructura que tenía que tener ese fortín, el de la Loma de San Pablo, que lo veis aquí, que cuadra completamente con las medidas reales que tiene dicho fortín, como podéis ver en esta especie de superposición. Es decir, os he hablado básicamente de la batalla, os he hablado de un poquito de los restos para que veáis pues, que la batalla dejó un legado que es responsabilidad nuestra proteger. Y ahora lo que voy a hacer, si os parece, después de daros tantísimo la chapa, es mostraros ese legado arqueológico a través de un vídeo que elaboramos en 2019 para la Comunidad de Madrid y cuya responsabilidad última en la factura y en la toma de las imágenes es de Paco Pino, que es un amigo y mi maestro en el aprendizaje de cómo se vuela un dron, y gracias a cuyo archivo
de imágenes, pues hemos podido preparar este trabajo para la Comunidad de Madrid, que espero que os dé una imagen conceptual amplia y detallada de qué es lo que se ve en esos 15 por 15 de la batalla de Brunete. La batalla de Brunete, entre el suelo y el cielo. En la madrugada del 5 de julio de 1937, las tropas del Ejército Popular de la República iniciaron desde las alturas, al norte de la localidad, la ofensiva que más tarde pasaría a la historia como Batalla de Brunete. Tras días de acumulación de tropas y pertrechos, esa noche dos cuerpos de ejército, es decir, unos 40.000 hombres, más otros 20.000 de reserva, atacaron un terreno cubierto por 5 batallones, es decir, unos 3.000 hombres. En una extensión de aproximadamente 15 kilómetros de ancho por 15 kilómetros de alto, se iba a desarrollar la tercera batalla más cruenta de la Guerra Civil Española, tras el Ebro y Teruel. Las localidades que se vieron directamente afectadas por los combates fueron Valdemorillo, Navalagamella, Villanueva de la Cañada, Brunete, Villanueva del Pardillo, Quijorna y el Castillo de Aulencia, Villafranca del Castillo. El enfrentamiento se prolongó durante 3 semanas en las que el calor y la sed por el día y los incendios por la noche agotaban a los combatientes. La casa del monje. La lucha enconada por las posiciones. El palacio de Ruspoli. La disputa por recuperar el terreno perdido o mantenerlo ganado provocaron una sangría enorme en ambos ejércitos. Al finalizar, unas 36.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos convirtieron esta zona al oeste de Madrid en un lugar cuyo recuerdo no se borrará en la memoria de los españoles. El 27 de julio de 1937, apenas transcurrido un día desde el fin de las operaciones militares, se inició una directiva del Ejército del Centro que, siguiendo instrucciones de Franco, disponía organizar en profundidad una línea defensiva a retaguardia del río Perales y entre este y los ríos Aulencia y Guadarrama. Esta orden será el origen de las docenas de construcciones de hormigón que entre agosto de 1937 y marzo de 1939 levantaron los ingenieros nacionales por toda la zona. Por su parte, las autoridades republicanas instarían a sus batallones de obra y fortificación a atrincherar fuertemente las cotas alcanzadas, así como a perfeccionar desde julio de 1937 una segunda línea de asentamientos para ametralladora, que a lo largo de 1938 se verían complementados con los fortines de hormigón que conocemos entre Quijorna y el río Guadarrama. En este momento voy a hacer una pequeña pausa porque vamos a centrarnos en Navalagamella. En el vídeo, Navalagamella tiene un determinado papel atribuido, pero hicimos a su vez una pieza especial para Navalagamella que quiero poner entera. Son de más de 2 minutos y es lo mismo que hay en el vídeo que estabais viendo, pero ampliado. Iniciamos el recorrido en Navalagamella. Al oeste del río Perales, esta localidad constituyó el límite noroccidental del campo de batalla. Buena prueba de ello son los importantes restos del Cerro de San Sebastián. Posición Calvario. Posición Los Cerrillos. Y Barranco del Hondillo, en el mismo casco urbano. Y los no menos imponentes restos del llamado campamento, así como las innumerables viviendas en catenaria que jalonan las elevaciones y contrapendientes en la margen derecha del río.
La extensión del municipio y el límite natural de su zona oriental, casi coincidente con el cauce del río Perales, hicieron que buena parte del despliegue nacional previo y posterior a la batalla de Brunete se situara ahí. Al noreste la posición Casa Quemada y al este la posición Torreta formaban parte del sistema defensivo del pueblo. Además existía un plan de fuegos de primera línea con 10 ametralladoras y varios fusiles ametralladores, y un plan de fuegos de segunda línea con otros 12 puntos desde donde batir con arma automática. Más al sur, el Centro de Resistencia La Peña defendía con sus 5 posiciones el terreno entre la carretera de Quijorna y el río, entre ellas la posición La Muela. Aún más al sur, las posiciones Loma Quemada o Loma Trigal daban continuidad al sistema defensivo. Por su parte, las posiciones republicanas se encontraban inmediatamente al norte, en la Casa Alta de Escalante, y al sureste, en el Cerro Alarcón. Y ahora lo que voy a hacer es retomar el vídeo amplio. Evidentemente esta parte ya no la vamos a poner, no tiene sentido que la veáis 2 veces. Eso es lo que os decía al principio. La batalla de Brunete. Vamos a ver si más o menos... Por toda la... Esta orden será el origen de las... de julio de 1930. Iniciamos el recorrido en Navalagamella. Y los no menos. Valdemorillo se asoma a la llanura donde se combatió. Desde sus terrazas descendieron los soldados del 5º Cuerpo de Ejército Republicano y a mitad de ladera se levantó una sucesión de casamatas para arma automática. Se trata del despliegue denominado Plan 69B. Además, junto al camino que conduce a Zarzalejo, varios nidos de mampostería defendían esta segunda línea. A espaldas de Villanueva del Pardillo, en las elevaciones hacia el monte de Garnica, se encontraba la llamada Casa Palatas, que se usó como observatorio republicano y puesto de mando circunstancial durante la batalla. Por aquí continúa el trazado del Plan 69B en dirección hacia el río Guadarrama. En la parte sur del municipio se hallan los fortines junto al arroyo de los Palacios. Los lienzos del castillo de Aurencia aún conservan restos de los impactos artilleros. En el triángulo formado por la confluencia de los ríos Aurencia y Guadarrama se combatió con inusitada intensidad. Al igual que Brunete, Villanueva de la Cañada fue reconstruida por regiones devastadas al finalizar la guerra. Dentro de su término municipal se fijaron las posiciones enfrentadas tras la batalla. En Quijorna se peleó hasta el límite y encontramos restos de construcciones tanto al norte del arroyo de los Morales como principalmente al sur. Los fortines TG&S, unidos por la Goda, adoptaban desde finales de 1938 esta forma de producción. Aunque en la actualidad uno esté enmascarado como vivienda. Entre diciembre de 1938 y enero de 1939
se desplegó por parte del Ejército Nacional un sistema defensivo al norte de Brunete, otro al sur, junto a la carretera a Sevilla la Nueva, y otro más al sureste, en la carretera hacia Villaviciosa de Odón. Se trataba, en suma, de blindar las vías anexas a la población para defenderlas de una eventual incursión republicana. Además de estos pueblos, otros cercanos también vieron proliferar las obras defensivas, como Villanueva de Perales, Fresnedillas de la Oliva, o Colmenar del Arroyo, con su Blockhouse 13. Un ejemplar único, pues de los 16 que se programaron, solo se empezaron a construir 7, y únicamente se terminó este. En resumen, fue durante los últimos 9 meses de guerra cuando se aceleró el proceso de blindaje de este frente, que se vería interrumpido por la finalización de la guerra el 1 de abril de 1939. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que no os haya resultado demasiado pequeño. Ven, Paco. Es que es muy tímido, Paco. Paco es el artista que ha hecho todos los vuelos y es el que tiene no solo el conocimiento y la habilidad, sino el buen gusto para hacer las tomas. Porque para esto no basta con saber manejar un aparato aeronáutico, sino que hay que tener gusto haciendo aproximaciones, vuelos laterales. Entonces, creo que le deis un aplauso porque es el que se lo merece.